Hola a todos, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. A continuación les voy a presentar un portafolio logopédico de la asignatura de Terapia del Lenguaje. Mi nombre es Fabricio Palacios, de séptimo ciclo paralelo B. Dentro del portafolio logopédico, el objetivo del mismo es la detección, la prevención, la evaluación y el diagnóstico para la creación de un tratamiento de intervención a problemas del habla, la voz, lenguaje, audición, comunicación y funciones orales asociadas. Los instrumentos que vamos a utilizar son los siguientes: los guantes, el bajalengua, la mascarilla. Dentro de los materiales tenemos el espejo y el disco de sonidos, que constan de lo siguiente. Dentro de los discos de sonido tenemos el medio de transporte, como la ambulancia. También tenemos la patrulla de policía. También tenemos ruidos del cuerpo humano, como el estornudar. Sonidos de instrumentos musicales, como la guitarra. Sonidos de animales, como el gallo. Sonidos de la naturaleza, como la lluvia. Y otros sonidos, como el timbre y el sanitario. Esta ficha nos permitirá obtener datos precisos para un posible tratamiento de acuerdo a la necesidad del niño que le afecte. En esta ficha encontramos datos generales, datos de los familiares, motivos de consulta, antecedentes personales. Encontramos también enfermedades que encontramos en los primeros años, sobre el desarrollo de la motricidad física, sobre el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, información sobre la motricidad fina, sobre la coordinación visomanual. También encontramos la coordinación del desarrollo del lenguaje, la comunicación oral, antecedentes familiares y del niño, la historia psicosocial, comportamiento, relaciones afectivas, la exploración de la audición a través de sonidos, lenguaje convencional y del susurro, y el susurrado de palabras con sonido de diferente frecuencia, selección de palabra, estructura del aparato articulatorio, movilidad del aparato articulatorio, exploración del lenguaje expresivo, exploración de la pronunciación, exploración de la complejidad de la palabra, empleo del léxico cotidiano, exploración del componente gramatical, lenguaje relacionado, lenguaje impresivo, ejercicios de componente articulatorio, ejercicios sin el componente articulatorio, comprensión del significado de la palabra, exploración y ritmo y fluidez del lenguaje, exploración de la lectura y escritura. A continuación tenemos las fichas de articulación, pronunciación de fonemas e imágenes. Cabe recalcar que son 16 fichas. En este caso he tomado el ejemplo del fonema M. Aquí encontramos palabras en posición inicial, en posición media y en posición final, y en posición inversa. En la parte derecha tenemos un apartado
En la parte derecha tenemos un apartado que dice calidad de palabras pronunciadas. Aquí el logopeda irá señalando por cada palabra si hace omisión, sustitución, distorsión o adición. En posición inicial, posición media, posición final o posición inversa o posición mixta. Este examen de articulación tiene nombre, consta de nombres, la fecha de nacimiento, el apellido, la edad, el sexo y año escolar. Aquí. Encontramos también las imágenes que que tienen las medidas de 6 por 6 y que tiene que estar, su marco tiene que ser de color negro. Encontramos las fichas también del fonema B y V, las fichas del fonema Che, la ficha del fonema D, la ficha del fonema F, la ficha del fonema G y J, la ficha del fonema L, la ficha del fonema K, la ficha del fonema L, la ficha del fonema N, la ficha del fonema ñ, la ficha del fonema P, la ficha del fonema R, la ficha del fonema S, Z y C, la ficha del fonema T, la ficha del fonema Y y V. A continuación, le vamos a exponer las fichas de exploración logopédica. Como primer punto tenemos la exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Exploración de estados de la audición. Su nombre, lista de 25 palabras bisílabas confeccionadas por Tao. Aquí encontramos tres listas de sílabas. Aquí encontramos tres listas de palabras, la lista A, la lista B y la lista C. En la lista A, la instrucción es que el instructor tiene que estar a 6 metros de distancia, donde el logopeda tendrá que decirle ciertas palabras al niño y el niño tendrá que escribirlas. En caso de existir errores, se debe marcar en cada uno de la casilla en el cual obtuvo errores. En la lista B se repite la instrucción, pero la distancia varía de 3 metros. Y en la lista C, el logopeda le va a decir las mismas palabras con las instrucciones anteriores, pero a diferencia de que le va a susurrar las palabras. Y ejercicios del componente articulatorio, respuestas. Ejercicios del componente articulatorio. Aquí encontramos ejercicios con el componente articulatorio y ejercicios sin el componente articulatorio, es decir, respuestas no verbales. Dentro de los ejercicios del componente articulatorio encontramos la respiración, la repetición de sonidos aislados, la repetición de pares de sonidos de diferentes componentes acústicos, la repetición de pares sonidos de similar complejidad acústica, y en cambio los ejercicios sin el componente articulatorio encontramos en el caso que identifica el sonido, levanta una mano, responde motóricamente a la presencia del sonido en las sílabas sa, la, to, as, me, ri, su, etc. La respuesta motórica a la presencia del sonido en palabras, etc. A continuación tenemos la ficha de ejercicios para la gimnasia de los órganos fonoarticulatorios. Aquí encontramos ejercicios para el velo del paladar, ejercicios de la lengua, ejercicios de los labios, ejercicios de la mandíbula y ejercicios faciales.
Dentro de los ejercicios del velo del paladar tenemos el cual el logopeda le deberá decir que mantenga la boca abierta y el velo del paladar deberá elevarse a lo más probable. Dentro de los ejercicios de la lengua tenemos ejercicios internos con la boca abierta, pasar la punta de la lengua por el borde de los incisivos superiores, descubriendo descubriendo cada vez un arco mayor que abarque también el borde de los caminos y premolares. El ejercicio de los labios tenemos apretar los labios y aflojar sin abrir la boca, separar ligeramente y juntar los labios con rapidez. Ejercicios de la mandíbula tenemos abrir y cerrar la boca con distintos ritmos, hacer como si mascáramos chicle, imitar el movimiento del bostezo, entre otros. Ejercicios faciales. Ejercicios faciales tenemos inflar las mejillas, desinflar las mejillas, luego de un tiempo de retener aire, inflar las mejillas de izquierda y luego a derecha, tomar mucha agua, retener en la boca por un tiempo y hacerla soltar lentamente. A continuación tenemos examen de la respiración. Dentro de ellos tenemos ejercicios ejercicios respiratorios, ejercicios de la respiración diafragmática y ejercicios de soplo. Dentro de los ejercicios de respiración tenemos respiración nasal, respiración bucal. Dentro de la respiración diafragmática tenemos la respiración abdominal o diafragmática acostado, la respiración costal acostado, la respiración acompañada por el movimiento de los brazos, la respiración en posición sentado abdominal o diafragmática y la respiración costal sentado. También tenemos también tenemos ejercicios orofaciales. Y por último tenemos ejercicios de soplo. Dentro de los ejercicios de soplo tenemos burbujas de jabón, carrera de vasos, escoger colores, soplar la vela, inflar un globo, con un sorbete soplar bolitas de papel, entre otros. Haciendo entender que si cumple o no cumple con las siguientes actividades que se ha propuesto realizar. Tenemos también la motricidad fina. Tenemos la motricidad fina. En esta ficha de exploración tenemos agarre de objetos, manipulación de objetos, agarre, manipulación y control manual, coordinación de ambas manos y manipulación y agarre. También tenemos un apartado de observación manual donde el logopeda podrá hacer observaciones en cada una de los apartados que se ha mencionado. Tenemos la psicomotricidad gruesa. La psicomotricidad gruesa, tenemos esta ficha, consta de nombres, de apellidos, fecha de nacimiento, la edad, el sexo, año escolar. El siguiente apartado de ejercicios tenemos subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, subir escalones con los dos pies en cada peldaño, rodar correctamente una pelota grande para derribar bolos desde la distancia aproximada de 3 a 6 metros, completar un recorrido de 5 obstáculos de dificultad moderada, recorrer una cinta adhesiva de 5 centímetros de ancho usando diferentes estilos al caminar sin perder el equilibrio, entre otras. También tenemos la motricidad fina. Dentro de la motricidad fina, esta ficha nos da un sinnúmero de ejercicios en el cual también tenemos que realizar. El logopeda tendrá que realizar. Primero tenemos hacer bolitas de papel de diferentes texturas y grosores. Cargar uno o más objetos haciendo equilibrio con las manos, primero con una mano y después con la otra. Tocar las palmas en primer lugar de forma libre, después siguiendo un ritmo usando el recurso de una canción infantil. Hacer trazos libres sobre la arena, entre otros. Seguido tenemos la exploración del lenguaje expresivo. Dentro de la actividad de nombrar objetos,
el logopeda dará una serie de instrucciones y le pedirá al niño que nombre los siguientes objetos. En nombrar acciones y de igual manera se le presentará al niño las siguientes fichas para que él nombre las acciones que se está realizando en cada actividad. Igual en la siguiente ficha nombrar cualidades. El niño deberá escribir las cualidades, en cada ficha que se le presente. El empleo del léxico cotidiano. En estas actividades, el logopeda hará una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué otro juguete conoces? ¿O qué otra forma de vestir conoces? Adivinar objetos por su descripción. Aquí el logopeda dará una serie de características al niño para que el niño adivine de qué es lo que se trata. Por ejemplo, es de madera, tiene patas y sirve para que se siente. El niño tiene que responder una silla. O es de metal y sirve para comer. El niño tendrá que responder es una cuchara. Adivinar acciones por su descripción. En esta actividad realizaremos una serie de preguntas al niño en la cual el niño deberá adivinar acciones por su descripción. Por ejemplo, ¿qué hacemos con una tijera? ¿Qué hacemos con un teléfono? Donde la respuesta de la primera pregunta tendría que ser, es, utilizamos la tijera o hacemos cortes, y dentro de la segunda, ¿qué hacemos con el teléfono? El niño deberá responder, llamamos o sirve para llamar. Como podemos observar en la lámina, podemos anotar como podemos observar en la parte inferior de la lámina, tenemos una casilla de anotar las respuestas correctas que el niño nos vaya dando, y si igualmente responde de forma incorrecta, tenemos que anotarlo. También encontramos adivinar acciones por su descripción, donde el logopeda tendrá que en este apartado tenemos adivinar acciones por su descripción, donde daremos una serie de frases, donde por ejemplo el hombre camina y el pájaro, el niño tendrá que responder vuela. Otro ejemplo, el hombre camina y la culebra. Otro ejemplo, el hombre camina, por ejemplo, el hombre camina y el pato nada. En este apartado tenemos adivinar cualidades por su descripción. En este apartado el logopeda dirá carro, donde el niño tendrá que decir carrito. Donde diga pelota, tiene que decir pelotita. Donde diga libro, tendrá que decir librito. Dentro de las fichas también tenemos una exploración de función normativa del lenguaje, donde el niño tendrá que decir lo contrario a la respuesta. Por ejemplo, frío, caliente, duro, suave, limpio, sucio, alto, bajo. Exploración del componente gramatical.
En esta actividad se presentará una serie de imágenes ilustrativas del niño donde, donde le vamos a pedir que discrimine a cada una de ellas. Y posterior a ello le pediremos y posterior a ello le pediremos que los diga en forma plural. También encontramos las posibilidades de hacer coordinar las partes de la oración. Por ejemplo, la niña baila, donde la respuesta tendría que ser las niñas bailan. Posibilidades de utilización de las preposiciones. Donde el logopeda le realizará una serie de preguntas al niño. Por ejemplo, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está el lápiz? Las preposiciones que se le darás son el libro, sobre el libro, bajo el libro, en el bolso, entre los cuadernos. Como se puede apreciar, también podemos ir anotando cada una de las respuestas. Exploración de formas de lenguaje. Aquí se utilizará láminas con el objetivo de medir el nivel de formación para expresar las ideas y los conocimientos de los niños. En, en esta actividad se le otorga un tiempo de 3 minutos para que el niño realice sus ideas. En caso de no lograrlo, se le realizará preguntas, se le realizará preguntas acorde a cada lámina, como ¿qué tú ves? ¿Qué hacen? ¿Dónde? ¿Qué tú ves? ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran? Narración de secuencia de láminas. En esta actividad encontramos una secuencia de 3, de 4 y de 5 láminas, donde el niño tendrá que describir qué hacen, qué actividad hace cada personaje juntando las láminas. En esta actividad también, se le dará un tiempo determinado al niño donde el niño tendrá que organizar rápidamente las láminas. Cabe recalcar que esta actividad es netamente independiente. Relato de una lectura. Relato de una lectura. En esta actividad, el logopeda le presentará al niño ciertas gráficas con escritura, ya sean cuentos, donde el logopeda le leerá el cuento o el relato de cada afiche y después al niño se le preguntará de qué se trataba la lectura, los personajes o las acciones que se realizaban en el mismo. Exploración del lenguaje impresivo. Aquí encontramos actividades como comprensión del significado de palabras. En esta actividad determinaremos la acción de palabras aisladas. Aquí el niño debe reconocer elementos como por ejemplo ojo, nariz, oídos. Como podemos observar en los anexos, aquí encontramos imágenes ilustrativas de un ojo, una nariz, un oído, etc. Comprensión de frases y construcción lógico-gramaticales.
Este apartado es para la comprensión de frases que representan la comunicación de un suceso o significado lógico de la palabra. Ejemplo, el niño lee, el perro juega. La niña come, el perro juega. La comprensión con estructuras complementarias. Aquí el logopeda dirá una palabra y el niño tendrá. Aquí el logopeda presentará la ficha al niño y el niño tendrá que dar una respuesta. El logopeda hará una pregunta, por ejemplo, ¿qué está haciendo el niño? Como otro punto tenemos, por ejemplo, ¿qué está haciendo mamá? ¿Qué crees que está cocinando? Entre otros. Comprensión de frases con preposiciones. En este apartado, el niño tendrá que asumir lo que está tratando de narrar cada afiche. Por ejemplo, el perro corre detrás del gato. El logopeda tendrá que preguntar, ¿quién va detrás del perro? ¿Qué animal va detrás del gato? Como otro apartado tenemos, el niño juega debajo del balón, juega debajo del balón. ¿Quién está debajo del balón? ¿Qué está arriba del balón? Comprensión de construcciones comparativas. Aquí el niño tendrá que comprender y dar una respuesta según a lo que él crea o considere que está correcto. Por ejemplo, el logopeda le presentará al niño una lámina con dos figuras y en las cuales el niño tendrá que comprender y captar la diferencia. En el cual, por ejemplo, Juan es más alto que Pedro? Donde el niño tendrá que señalar cuál es más alto que el otro niño. Si en este caso Juan tendría que ser más alto que Pedro. En el otro, el conejo gris corre más rápido que el conejo blanco. ¿Cuál corre más lento? El niño tendrá que responder. Comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. En esta actividad se trabajará con objetos reales. Por ejemplo, muestra una regla, muestra la regla con el lápiz o muestra el lápiz con la regla. Muestra la tijera con el borrador o muestra el cuaderno con los esferos o muestra el libro con el marcador. Comprensión de frases cotidianas de uso común. Aquí se le preguntará al niño qué quiere decir, por ejemplo, no dejes para mañana lo que puede hacer hoy. Exploración de la lectura y escritura. Aquí encontramos dos niveles. Un nivel sensorio-motor y un nivel semántico. Aquí se evaluará el dictado y la escritura de manera desordenada. La lectura y dictado de palabra. La lectura y dictado de textos. Aquí entraremos en el nivel semántico, como es la comprensión de lectura de diferentes complejidades, es decir, va de lo más sencillo a lo más complejo. Aquí se le realizará una serie de preguntas luego de la actividad. Por ejemplo, ¿en dónde se bañó Juan? Otra pregunta, ¿por qué Juan llena la bañera con mucha agua fría? Como se puede apreciar aquí, como podemos apreciar aquí en esta actividad, conforme vamos preguntando, se va haciendo más complejas las preguntas. Composición de lecturas de diferentes complejidades. Sí. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Y finalmente encontramos las fichas de exploración de la lectura y exploración de la escritura, donde todo lo presentado anteriormente será marcado en estas fichas, diciendo si lo logró,
si existió dificultad o si existe alguna observación en los parámetros mencionados. Como punto 5 encontramos los medios didácticos. Punto tenemos la exploración de la atención. Aquí encontramos la clasificación de los elementos. Aquí encontramos la clasificación de los elementos. Como objetivos tenemos determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de realización de una actividad poco motivante. Los materiales son 300 cuadritos de papel de un igual tamaño de 2.5 de lado y de 6 colores distintos con su respectiva cara. Los colores que vamos a utilizar son rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. Las instrucciones que vamos a dar son las siguientes: colocar los papeles en su caja según el color. De no comenzar la ejecución, se le realiza demostraciones que lo lleven a iniciar la clasificación. Se regula el tiempo de actividad, que son de 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. Este proceso se divide en 4 etapas. La primera, los 2 primeros minutos desde el comienzo de la actividad por el propio sujeto. La segunda, los siguientes 3 minutos. La tercera, los siguientes 2 minutos. Y la cuarta, los últimos 3 minutos. Las etapas se limitan una de otra colocando un separador entre ellas. A continuación vamos a ver los anexos que vamos a utilizar. Es decir, los papelitos de colores que tenemos: el rojo, el verde, el amarillo, el negro y el carmelita. En la parte izquierda podemos ir anotando las observaciones y en la etapa de la clasificación de los elementos podemos ir anotando el tiempo. Exploración de la gnosis visual y acciones perceptuales visuales. Esta ficha de comparación de un patrón tiene como objetivo determinar el nivel de formación de acciones perceptual de comparación. Los materiales que vamos a usar son patrones recortados de material coloreado de diferentes formas, pero igual por su tamaño. 3 cajas donde se colocan los señalados patrones de la identidad. Las instrucciones que se le va a dar al niño son: las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las instrucciones. Instrucciones. La caja debe tener una altura que le permita al menor verlas, Instrucción. Las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que ya clasificó al echarlas dentro de las correspondientes cajas. Las ilustraciones son objetos que por su forma en medida específica se encuentran en correspondencia con los modelos o patrones que se brindan para el clasificado. Las formas en las cuales vamos a tener son las siguientes: circulares, triangulares y multitriangulares. Las instrucciones que se le dará al niño es que debe colocar la figura en cada caja según Las instrucciones que se le debe dar son que coloque las figuras en cada caja según a cada figura. Los parámetros que se tendrá que tener en cuenta son la aceptación de la tarea y la comprensión de las instrucciones, el nivel de independencia de la solución de la tarea, volumen de figura comparadas de forma correcta. Los errores cometidos: se consideran error la no ubicación de las figuras en la caja que corresponde según la forma predominante. La forma de orientación adoptadas, es decir, comparación visual con el patrón a distancia o cercano.
Esta ficha también tiene orientaciones como la orientación preparatoria, la orientación sincrética, la orientación mixta y la orientación adecuada. Entre las formas circulares tenemos los materiales, pelotas, tambores, melones y limones. Y y aquí está la cajita donde el niño tendrá que poner las figuras correspondientes. Comparación de un patrón de figuras triangulares. Tenemos pirámides, pinos, bombillos, trompos y casas. Entre las formas multitriangulares tenemos hachas, patos, sillas, medias y zapatos. Ficha de identificación. El objetivo de esta ficha es definir el nivel de formación de la acción perceptual de la identificación. Los materiales son matriz de los colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas A, B, C, D, E, F, de 3 tonalidades y estos ritmos elementos por separado. Su desarrollo se le presenta al menor la tabla de colores y se le dan los cuadros por separado y se le solicita que el seleccionado por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Se realiza un número determinado de intentos. Las instrucciones son buscar un color igual a este o a este en la tabla. Los parámetros son aceptación de la tarea o comprensión de las instrucciones, números de intentos necesarios para el cumplimiento de la tarea, la presencia de errores se considera error de no identificación visual del color presentado, el método de orientación utilizado si se orienta de forma visual o distancia o de extrema complejidad se puede realizar de igual forma, pero procediéndose a la identificación de objetos, animales, etc. A continuación tenemos los anexos. A continuación tenemos la ficha llamada modelo. El objetivo de esta ficha es determinar el nivel de formación de la sección perceptual del modelo. Los materiales serán juegos de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, números de partes de fondo y sin él. La figura en fondo con el corte tiene que tener un corte de Y, la figura de fondo con dos cortes en el eje X y figura fondo en el fondo de corte incompleto en el eje Y con dos cortes en X. Y por último la figura de fondo con cortes multiangulares. De igual manera se concibe el número similar de figuras sin fondo con las mismas particularidades. Se confecciona el material en ilustraciones se obtienen un total de 8 figuras con fondo y sin él igual cantidad de ilustraciones con fondo y sin él. El desarrollo de esta actividad se afectan a las partes desordenadas del objeto de tal manera que no solo se tengan que desplazar a su largo, sino también reorientar la posición de esta. El investigador no nombra el objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes, muestra y nombra la figura obtenida. Luego abandona las partes y le pide al niño que lo haga. De no accionar de forma afectiva, se le puede hacer más demostraciones hasta que se considere que la tarea no le resulta asequible. Las instrucciones: forma la figura. Aquí encontramos los anexos con cortes en Y, cortes en X,
y con cortes X y Y. En la ficha llamada silueta. El objetivo de esta ficha es determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de las imágenes visuales. El material serán diferentes tipos de imágenes reales, siluetas con entorno punteado, imágenes enmarcadas de diferentes características y grado de complejidad, enmascaramiento por suposición de objetos. Ejemplo: mariposa, sombrilla, ranas, tijeras y sillas. Y también las figuras superpuestas. El desarrollo. Al menor se le propone nombrar las imágenes brindadas a seguir sus contornos con un indicador o puntero. En la segunda variante de realización de la tarea se excluye la influencia de los trastornos verbales y la formulación correcta de las respuestas. En caso de las soluciones del ejercicio se le propone reconocer la imagen no identificada entre objetos reales. Los parámetros controlados son aceptación de la tarea y comprensión de las instrucciones, nivel de independencia en la solución de la tarea, resultados en el proceso de reconocimiento de las imágenes. Se define el número mínimo de rasgos de las imágenes necesarias para ser reconocidas. Presencia de errores. Se considera error el no reconocimiento visual de las imágenes presentadas en cada variante en particular ya indicada. A continuación tenemos los anexos de la mariposa, de la sombrilla, de la rana, de la silla y de la tijera. Y anexos con mayor complejidad. Exploración de la memoria. Aquí encontramos una ficha llamada memoria involuntaria de estímulos verbales. Su objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. Los materiales son 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren como mínimo en el vocabulario pasivo del niño, como es mano, silla, goma, caja, perro, taza, muñeca, camisa, televisor, lámpara. 16 ilustraciones objetales, de ellas 10 se corresponden con los estímulos verbales y 6 adicionales: plato, carpeta, libreta, carro, pájaro, vestido. Introducción. Las instrucciones son: yo digo una palabra, tú escúchalas. Primero, las palabras son emitidas por el logopeda con un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. 2. Luego se le propone al examinado encontrar las ilustraciones que se presentan en las palabras dichas. Como instrucción final, encuentra las ilustraciones en las palabras dichas. Ante el menor no se plantea recordar. Encontramos los anexos y como siguiente tenemos memoria involuntaria de estímulos visuales. El objetivo de esta ficha es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos visuales. Los materiales son láminas con imágenes de objetos, vaso, martillo, flor, carro, caballo, mecedora, botella, mango, cartera y zapato. Desarrollo. Se coloca ante el niño varias láminas desarrollo. Se coloca ante el niño varias láminas, 7, y se las permite observar por un tiempo prudencial, 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla, se le extrae una lámina colocando otra en su lugar. El niño observará de nuevo las láminas y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporadas. Si el niño se equivoca, se le muestra
variante correcta y se establece el conjunto original. Las instrucciones que se le dará son: señala la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le falta, puede brindarle la oportunidad de encontrarla entre otras láminas. Los parámetros son la aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración, la independencia en la realización de la tarea, la posibilidad de reproducción del material sin ayuda extrema, forma activa o con apoyo externo y forma pasiva. Tenemos los anexos como un carro, un caballo, una mecedora, una cartera, un zapato. Memoria voluntaria de estímulos verbales. El objetivo de esta ficha es determinar las posibilidades de la reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Los materiales son 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran en el lenguaje expresivo del niño: mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, árbol, vaso. Para el desarrollo tenemos 3 etapas. La primera son instrucción. Escucha con atención las palabras cuando termine. Repite las que recuerdes en cualquier orden. El logopeda lee las palabras con suficiente claridad y exactitud, 3 segundos aproximadamente por estímulo. Luego el menor repite las que recuerde. La segunda etapa son la instrucción. Ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes repetir las que dijiste más las que no recordaste, todas en cualquier orden. Se ejecuta al igual que en la etapa primera. Y la etapa tercera, las instrucciones serán una vez más. Se ejecuta al igual que la anterior etapa, solo que se puede aplicar otras técnicas y pasado un tiempo prudencial se le pide al niño que repita las palabras. En el proceso de realización del ejercicio, el logopeda no dirige la acción del menor a la búsqueda de errores cometidos. Dentro de los parámetros tenemos la aceptación de la tarea y comprensión de las instrucciones, la independencia de realización de la tarea, estrategias utilizadas para la reproducción. El menor, el menor se percata que no respondió, el menor se percata que reprodujo menos elementos que los dados, es decir, opera en la representación de la extensión del conjunto de estímulos. El objetivo es determinar las relaciones o excepciones entre las palabras que forman el vocabulario del investigado. Material: 10 palabras no relacionadas entre sí: amapola, naranja, camisa, pelota, gallina, guagua, hombre, lápiz, silla, martillo, tomate. Las instrucciones son: el logopeda dice una palabra y el examinado dice otra en respuesta. Yo digo una palabra y tú dices otra. Encontramos a continuación la ficha de las palabras y los anexos son girasol, naranja, camisa, pelota, gallina, hombre, lápiz, silla, tomate, martillo. Cuarto excluido. El objetivo de esta ficha es determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética de la habilidad para generar y evidenciar las posibilidades para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Materiales: medios, juego de tarjetas, con 4 elementos de cada una. 3 de ellos son un vínculo generalizado y uno que no corresponde con los demás. Las instrucciones: al investigado se le muestra las tarjetas
atendiéndose al orden de complejidad, es decir, de las de menor a las de mayor complejidad. Las instrucciones se le da sobre la base de una ejemplificación. Tenemos cuatro objetos, tres de ellos son parecidos y podemos nombrarlos con una palabra y el otro es diferente. No corresponde. Se emite el término generalizado y se excluye nombrándose el que no forma parte de dicho conjunto. La instrucción 2. Nombra el que ves en la tarjeta. ¿Qué elemento no corresponde? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser nombrado los restantes de una sola palabra? Los parámetros son aceptación de la tarea y comprensión de la ilustración, la independencia de la solución de la tarea. Se tendrá en cuenta los posibles niveles de ayuda en el proceso de ejecución. Las instrucciones, repetición de la consigna teniéndose en cuenta sus variantes, realización de preguntas de apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué sirven? Número de ilustraciones, nivel de ejecución de la tarea concreto, funcional o conceptual. Operación de conteo. Ahora explicaré una actividad en la cual he mencionado en la presentación anterior. Una de esta o la siguiente que va a exponer se encuentra en la exploración del lenguaje expresivo. Esta actividad está orientada a la función nominativa del lenguaje. Esta actividad se titula como nombramiento de objetos. Los materiales son imágenes ilustrativas con medidas de 6 por 6 y el cual tiene que tener un margen negro. Y ya en la parte posterior tenemos la función que va a cumplir y su nombre. Para la realización de esta actividad, el logopeda le hará preguntas al niño, como por ejemplo, ¿qué ves? ¿Qué es esto? En donde el niño tendrá, perdón, donde el logopeda tendrá que ir cambiando de fichas. Una bicicleta, una pera, un carro, un televisor, una manzana, un árbol, un cuchillo, un zapato, un libro, un plato y una casa.